tal? Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes otra vez aquí a Desafío con la crónica de Rafael Loret de Mola. ¿Cómo está, don Rafa? Buenos días. Pues continuamos preocupados, claro, le damos los buenos días a los amables amigos de Morelos, a ti y amor, pero continuamos preocupados por todos los acontecimientos que se vienen dando en el estado de Michoacán, y sobre todo por la posibilidad de que pues esto devenga en una situación de expansión, es decir, que las células armadas, pues en lugar de quedarse atrapadas en Michoacán como pretende el ejército, pues vayan más allá. Y yo le he venido preguntando, el amor, algo que me tiene sumamente inquieto. Hay una gran figura en Michoacán. Así Hay una gran familia en Michoacán a la que todos respetan y que se ha ganado su respeto a través de, pues no solamente de gobiernos que han ejercido, sino por su actitud social. El general Lázaro Cárdenas, su hermano Damaso, el hijo del Tata, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo de Lázaro Cárdenas Batel, han gobernado. El último quizá con menos fortuna que los tres anteriores. Pero finalmente han logrado tener una heredad gigantesca que es todo Michoacán, en donde se les respeta y quiere. Y solo hasta ayer el ingeniero Cárdenas Solórzano ha mencionado su propósito de que dejen tranquila a la población civil, que el ejército no se meta con los civiles, pero no especifica a qué civiles se refiere, porque hay civiles que no están armados y hay civiles que están armados. Los civiles que están armados son los grupos comunitarios de autodefensa, que son a los que están persiguiendo con mayor dureza el ejército, en una situación que ya los líderes de oposición empiezan a reclamar. El líder del PRD, Jesús Zambrano, señaló con mucha energía el hecho de que se opte primero por perseguir a los autodefensas y se deje a un lado, lastimosamente, a quienes han creado verdaderamente la violencia en Michoacán, que son precisamente las células del narcotráfico, los caballeros templarios que se descendieron de la familia michoacana, que se han unido en momentos con nueva generación de Jalisco y que además tienen el apoyo del cártel de Sinaloa, el de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y del cártel del Golfo, que ahora dirige Horacio Cárdenas Guillén, que es hermano de Ociel y de otro hermano que también fue miembro de esta importante organización criminal. Esto quiere decir que estamos ante un fenómeno en el que ni siquiera puede precisarse a qué civiles se refiere el ingeniero Cárdenas. Pero lo más grave de esto es, ¿por qué no se ha utilizado al ingeniero Cárdenas, como ocurrió, por ejemplo, cuando estalló la guerra en Chiapas, como mediador del conflicto? Así es. Intermediario, como comisionado, como alguien que puede estar en Michoacán con su personalidad, con su carisma, con el respeto que se le tiene en la zona, tratando de dialogar no solo con los grupos de autodefensa, sino incluso con aquellos miembros de los caballeros templarios que dicen que tienen un propósito de carácter social, aunque se dediquen a tareas ligadas al narcotráfico. Qué terrible. Es algo materialmente curioso, ¿no? Porque se dice con mucha insistencia que los caballeros templarios son solamente narcotraficantes, pero no se habla de que en un momento dado tuvieron o tienen todavía una bandera que es la de decirle a toda la población: vamos a rescatarlos del abandono y de la marginación en la que están. Esto me suena mucho al discurso nacionalista que ostentó durante muchas décadas el ETA Vasco, el grupo terrorista etarra, que en estos momentos está prácticamente desmantelado en España y Francia, y que podrían sus dirigentes estar buscando acomodo en otros territorios, como por ejemplo México, ya que ya lo hicieron así. Hace años los etarras estaban aquí en México, algunas células importantes, bien camuflados, pero
con una actividad permanente y además cobrando cuotas a los miembros de la sociedad vasca que vivían en nuestro país y que viven en nuestro país. Entonces no sería extraño que hubiera una conexión también con este grupo que se internacionaliza. Lo grave del asunto es que mientras divagamos, mientras pensamos, mientras le damos vueltas a los asuntos, la matazón sigue. Sí, es terrible. La guerra sigue. Y la mala propaganda contra México sigue, mi amor. Así es. Y bueno, entre otras cosas, bueno, por supuesto ya hablo un poquito, ya tuvimos algo de Cuauhtémoc Cárdenas, que no había salido al aire, y qué bueno que nos explica usted para tener un poquito más de información. Y sobre Luisa María Calderón, ¿qué opina usted sobre lo que quiso decir o qué quiso decir con eso de que es más de lo mismo sobre este tema? Bueno, esta señora es todo un personaje, ¿no? La Cocoa, que es la heredera de Calderón, la mujer que está puesta ahí para cobrar las facturas pendientes de pago a un gobierno, el actual, que devino de otro gobierno, de otra militancia partidista. ¿De qué se trata? Es decir, no entendemos esta actitud de nepotismo extremo que además nadie conviene cuestionar, como se hubiera hecho, por ejemplo, en la época de López Portillo, donde el nepotismo alcanzó niveles ya hasta hormonales, como decía la gran periodista Margarita Michelena en su maravillosa columna en Excelsior de aquella época gloriosa de este periódico. Bueno, pues la señora Luisa María ha dicho nada menos que lo que ve en Michoacán es más de lo mismo. Es decir, más de lo mismo de acuerdo a su criterio que cuando gobernaba su hermano Felipito, más de lo mismo que cuando ella era candidata a gobernadora de Michoacán y no pudo celebrar algún mitin porque tenía mucho temor a ser asaltada cuando se asesinó a un alcalde panista en Michoacán. Esto es lo que ella quiere decir. Que hay los mismos nexos ayer que hoy, que los narcotraficantes y los grupos de autodefensa obedecen a una voz similar. Me parece que esto es muy peligroso y muy temerario asentarlo en estos términos, porque revela, por supuesto, primero, que todos los partidos políticos están involucrados en esta tragedia. Así es. Por un lado tenemos al exgobernador Leonel Godoy, al exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, al medio hermano del gobernador Godoy, que es Julio César Godoy Toscano, y por otro lado tenemos a los panistas que también han tratado de gobernar Michoacán sin lograrlo, pero que se han metido muy a fondo, sobre todo durante el sexenio anterior con Felipe Calderón, y a los priistas que ahora tienen encima el problema y que no han hecho más que aportar más de lo mismo en palabras de Luisa María Calderón. Bueno, don Rafa, pues en otras cosas, si nos pudiéramos ir a un corte y nos pudiera decir un poquito, ¿qué opina usted de lo que pasó en los muertos de Antúnez, incluyendo una niña? A ver qué nos dice al respecto. ¿Qué le parece si vamos a un corte y nos habla un poquito de lo que opina usted sobre esto? Sí, con mucho gusto, gracias. Regresamos. Don Rafa, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2. Regresamos después de este corte y nos vamos con esta pregunta para ver el análisis que nos puede omitir Rafael Loret de Mola sobre el caso de Antúnez, los muertos de Antúnez, incluyendo una niña. ¿Qué opina? ¿Qué pasa con esto, Rafael? Pues que se salen de control las fuerzas militares. Se salen de control como se han salido siempre. Hay que recordar que este fenómeno de Michoacán es muy especial porque se han concentrado
concentrado ahí las Fuerzas Armadas, se han concentrado los grupos civiles, se han concentrado obviamente los narcotraficantes, y entonces todo el mundo se echa la pelota. El propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha negado que hayan sido estas víctimas del ejército. Luego reconoció que uno de ellos sí había sido víctima del ejército. Luego dijo que dos, y finalmente acabó reconociendo que todos los que habían muerto en Antunes eran víctimas del ejército. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué se toleran estos excesos? ¿Por qué los militares no están en lo suyo? ¿Cómo se disparan a una niña de 11 años? Vamos, ni siquiera en una confusión mayor puede entenderse que elementos gubernamentales, fuerzas armadas, nacionales, disparen contra la población desarmada y contra una niña que, bueno, cualquiera puede reconocer a una niña de 11 años que está corriendo en la calle y no se le dispara. Es correcto. Protege. Se trata de rescatarla, se le quita de la zona de peligro, se le lleva a su casa, se le lleva a algún lugar de seguridad, pero no se le dispara. Esto es algo que me parece totalmente increíble, porque se revela hasta dónde han llegado los abusos de las Fuerzas Armadas. Yo ya sabía que en el norte del país, donde durante mucho tiempo el ejército estuvo patrullando las calles y de vez en cuando se tomaban como botines de guerra todo lo que se les ocurría. Por ejemplo, tenía yo conocimiento de un caso especial en Castaños, Coahuila, en donde el ejército agarró a varias mujeres pues de la vida galante y prácticamente las despedazó, alegando de que como eran prostitutas pues no tenían mayor valor para nadie. Y esto no es así. Así es. Obviamente el pueblo de Castaños, aunque no le gustaba la presencia de estas mujeres meretrices, pues obviamente se indignó y reclamó, por supuesto, justicia al entonces gobernador, que era Humberto Moreira, lo recuerdo bien. Y luego este gobernador fue y tuvo un enfrentamiento con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, todavía en la época final del sexenio foxista. Esto nos revela, mi querida Amor, que cuando se descontrola el ejército, todo puede pasar. Y sí, bueno, y faltan los derechos humanos. Por otro lado, también hablar del abuso con los celulares y las redes sociales. Don Rafa, ¿qué opina usted de esto? Esto es un tema muy delicado porque los internautas y aquellos que son fanáticos de los teléfonos celulares y de sus iPods y su iPhone y demás, se molestan muchísimo porque creen que esta es una extensión de su libertad individual intocable. Defienden más la libertad a usar el teléfono celular y las redes sociales que su libertad de expresión. Es decir, quizás tienen temor a hablar en la calle, pero no a utilizar las redes sociales para hacerlo. Eso está muy bien, eso me parece extraordinario. Yo mismo he utilizado las redes sociales constantemente para pronunciarme a favor o en contra de algunos acontecimientos de la vida nacional, y he tenido una respuesta muy generosa de quienes me siguen a través de Facebook, etcétera, Twitter y todas estas cosas nuevas que nos han rebasado en bastantes ocasiones. Pero lo cierto es que también se necesita una regulación. Ya se ha hablado concretamente de que no se puede utilizar el teléfono celular para estar lanzando amenazas a plenitud y convirtiendo este instrumento en un elemento que sirva para demonizar a la población. Ya se está siguiendo, obviamente, a quienes son los usuarios de los teléfonos celulares, pero por otra parte, uno se pregunta, bueno, y los que usamos los teléfonos celulares con responsabilidad, también vamos a ser motivo de sospecha, también vamos a ser perseguidos porque el gobierno no puede de alguna manera regular el uso de estos teléfonos. Por ejemplo, cuando se compra el mismo, le solicitan a uno pues que presente la credencial del lector, que se identifique, que muestre su registro federal de causante para poderlo anotar como dueño de ese aparato y ser detectado fácilmente. Si ya es así, ¿por qué entonces tiene el gobierno que espiarnos? Lo que no se vale es el espionaje, lo que sí se vale es el ejercicio de la libertad. Esto me parece que es muy trascendente apuntarlo, el amor, porque francamente parece que hemos perdido la perspectiva.
y se acusa de terrorismo, lo mismo a quienes son responsables al hacer el uso de los teléfonos celulares y las redes sociales, que a los que amenazan, a los que ejercen la prostitución a través de las redes sociales, a los pederastas, a los que tienen redes sociales pornográficas, en fin, a todos aquellos que están dañando seriamente a la sociedad mexicana. Es correcto, y es terrible porque, bueno, también cuando adquieres un celular, desafortunadamente, si no te das cuenta, estás firmando un contrato de entrada hacia tus datos personales y eres víctima en cualquier momento de una extorsión, como es en el caso en Morelos, que cada día más hay reclamaciones por extorsiones por parte de los reclusorios. ¿Qué opina usted al respecto de esto que se sigue dando? Esto ha sido muy frecuente, no solamente en Morelos, ya ha habido casos de amor de personas que se quejan de que intervienen sus redes sociales, sus correos electrónicos, y los llevan a basura pornográfica y luego son acusados por ello. Así es. Es decir, es una manera también de extorsionar. Ya te mandé esta información, por ejemplo, sobre niños o niñas desnudos que están siendo abusados. Entonces de repente abres el correo, te das cuenta de eso y lo puedes sacar. Por eso es muy importante tomar medidas definitivas respecto al uso de los correos electrónicos y de los celulares. No contestar llamadas de quienes no se conocen y no acceder a correos de personas que no son plenamente identificables y cuyo asunto no tiene nada que ver con la tarea de uno. En el caso mío, por ejemplo, como periodista, pues tengo en todos mis artículos de correo electrónico y debo correr ciertos riesgos, pero siempre me doy cuenta de que el lector que quiere comunicarse conmigo ponga como mensaje de lo que se trata respecto a su columna de tal día. Y aquí pues ya puedes identificar a la persona y te vas a abrir el correo. De otra manera yo no me atrevo a abrir correo, por ejemplo, de personajes que con apellidos norteamericanos o que te invitan a tener sexo fácil y gratis. Eso hay que tener mucha precaución. Completamente. No sabemos qué ventanota estamos abriendo y hacia dónde nos conduce. Además de que están siendo, como usted dice, usurpadas las cuentas usando fotografías inclusive de pues personajes importantes en la defensa de Estados Unidos, porque ya tenemos por ahí una investigación de parte de una de nuestras corresponsables aquí en Morelos, María Salgado de la Vega, que ya lo verá usted en el programa Mariposas Blancas, donde precisamente acosan a mujeres por medio de las redes sociales, haciéndoles creer que les van a ayudar y que también les piden ayuda por otro lado también para manejar algunos tipos de situaciones dentro de la delincuencia organizada. Pero en otro tema, si podemos regresar después de este cortecito y nos habla sobre los tiroteos en las escuelas en Nuevo México. ¿Qué le parece, don Rafa? Regresamos. Regresamos, estamos al aire con el periodista y su crónica Rafael Loret de Mola y bueno, nos fuimos de este corte hablando más, si nos pudiera usted dar su opinión sobre los tiroteos en las escuelas de Nuevo México. Ayer mismo, la Moti, recordarás, hablábamos del hecho de que se haya extendido tanto la compraventa de armas a través de la frontera. Estamos hablando de que hay armerías a un ritmo de 2 kilómetros, cada armería, una armería por cada 2 kilómetros, alrededor de los 3.168 kilómetros de la frontera. Esto nos habla claramente de que la intención es vender las armas a los que estamos del lado sur de la frontera. Y se ha aprovechado esto pues para el gran contrabando que obviamente nutre a las células violentas de México y también sirve para puente hacia Asia y África, sacan las armas de los Estados Unidos y desde México es más fácil todo a través de los cohetes y las mordidas que
reciben los salvaderos con una gran facilidad en nuestro entorno. Por eso no deja de ser preocupante que en esta franja fronteriza, en el estado de Nuevo México, que colinda precisamente con parte de Sonora y de Chihuahua, haya ocurrido otra vez una tragedia en una escuela secundaria, en donde cayeron heridos. Por fortuna no sabemos todavía si los dos muchachos que estaban muy mal heridos han fallecido, creo que no, y un dependiente, un empleado de la misma escuela. Por fortuna no hubo pues muertos, pero de cualquier manera sí lo que hay es un hecho repetido, constante, sobre todo de muchachos, de adolescentes, incluidos obviamente con la enorme cantidad de juegos cibernéticos de violencia. Llega un momento en que ya nos conocen cuál es la realidad virtual y cuál es la realidad de veras. Es correcto. Y entonces trasladan lo que ven, con lo que juegan, con lo que se pasan todo el día, lo trasladan a la vida real. Este es un problema que los padres de familia debemos atender de inmediato con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque es cierto que no podemos convertirlos en desadaptados. Es decir, no podemos obligar a un niño a que no tenga ninguna relación con los juegos cibernéticos, pero tampoco podemos permitir que los juegos cibernéticos se metan en su conciencia y en su mente de tal modo que acaben por actuar como en los juegos cibernéticos. Esto es muy importante. Por otro lado, es cierto que los juegos cibernéticos amplían en muchos momentos la capacidad de reacción, la capacidad mental de los jóvenes, de los niños. Pero, repito, todo debe medirse, todo debe tener un límite. Y a mí me aterra ver que los niños de ahora tengan sus aparatitos en las manos durante todo el día. Si van a un restaurante, ves a los niños jugando sus aparatos cibernéticos. Si vas te metes a un avión, te vas a un tren, sin soltarlo durante todo el día. Llegan al hotel, llegan a su habitación cuando están de vacaciones, y lo mismo, están en la playa o en la piscina, en cualquier sitio, pegados a los aparatos. Esto ya es alarmante. Entonces, ¿en qué momento el niño va a creer que está en el mundo virtual y en qué momento va a estar en el mundo real? Es correcto. Esto es lo que debemos atacar de inmediato, culturizar a nuestros niños, porque estamos ante un peligro verdaderamente latente que va creciendo y creciendo paulatinamente el amor. Es terrible cómo se están creando consumistas de estos medios electrónicos, sobre todo los juegos, y hablando precisamente de esto, hay una negociación importante que se está haciendo ya en estos últimos días aquí en México, la adquisición de Blockbuster por parte de Salinas Pliego. ¿Qué opina usted de esto, ya hablando de la referencia? Ay, mi querido amor, este asunto se revela que las complicidades no terminan nunca. Desgraciadamente, Ricardo Salinas Pliego, que es dueño, como todo el mundo sabe, es el principal accionista de TV Azteca, que es el principal accionista de Electra, y ahora se ha apropiado de Blockbuster. Es una de las 10 fortunas más importantes del país, que me parece que está como en el 5º lugar. Pero además, su fortuna se debe no solamente a las tiendas de Electra y a la televisión, sino se debe fundamentalmente a que se fue el gran proveedor de recursos para cambiar las remesas internacionales que mandaban nuestros paisanos desde el otro lado del Río Bravo a México, y que constituye nada menos ya que el primer ingreso, el ingreso más importante que tenemos en México desde el exterior. Esto parece fácil, pero todo pasaba a través de las tiendas Electra, y de ahí salió el único banco que ha surgido desde que la derecha comenzó a gobernar al país en el 2000, el Banco Azteca. Ahora, a través de este banco, todas las remesas se canalizan hacia ellas, se cobra una comisión cuando se depositan, se cobra una comisión cuando se cobra, y muchas veces esas ganancias o esas remesas, estos ingresos, se canalizan de inmediato a bienes tangibles, como una televisión, como una lavadora, como
una recámara con el objeto de que el cliente no cobre en dinero, en capital, en líquido, sino que lo haga a través de bienes muebles. Y claro, con esto se beneficia lo que yo llamo la tienda de raya más grande que ha habido nunca en la historia de nuestro país, regresando a la filosofía que privaba mucho antes de la Revolución Mexicana. Yo no sé por qué razón se abren estos espacios de privilegio para unas cuantas personas. No entiendo que se hable de que ya en México no hay intocables, y los intocables intentan a la vista que uno hasta se mofa de ellos, se mofa de la actitud indolente y absurda de un gobierno que no tiene la capacidad siquiera de poner límites. Volvemos otra vez a los límites. La libertad sí, hay que tener libertad, pero no podemos tener una libertad tan grande que acabemos con los derechos de terceros y que destruyamos la esencia misma de la naturaleza humana. Esto no puede seguir siendo así, y no se le pueden dar privilegios a una persona que se ha enriquecido nada menos que con las remesas de aquellos mexicanos que con tanto esfuerzo salen del país porque no encuentran un trabajo en el propio y tratan de mantener a sus familias a través de esta posibilidad de trasladar lo poco que ganan, porque además les pagan mucho menos que a los norteamericanos, que ganan mucho más por el mismo trabajo, y que resulte que se canalicen hacia uno de los más ricos multimillonarios de nuestro país. Creo que no se vale. No, yo creo que no, y realmente sí es preocupante cómo seguimos siendo víctimas, ¿no? La gran sociedad, entre más crisis y más situaciones que estamos viviendo en México, pues obviamente pues consumistas de estos tipos de empresarios que están nada más al pendiente de cómo seguir debilitando al país y cómo seguirse enriqueciendo, como usted lo menciona. Don Rafa, yo le agradezco como siempre su interacción, su crónica, su análisis, su opinión, que engrandece muchísimo, no solo a nuestros conciudadanos aquí en el estado de Morelos, sino a todo el país y el mundo, don Rafa. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, Ramón, un fuerte abrazo y un saludo muy cariñoso a los amables amigos de Morelos. Muchas gracias a usted. Nos vemos mañana a partir de 9:30 de la mañana. Los esperamos. Hasta la próxima. Hasta mañana. Esto fue Desafío, los esperamos mañana 9:30 de la mañana. A todos nuestros amigos que nos escuchan, muchas gracias. A todos los que nos siguen, los espero 10:30 de la mañana, Mariposas Blancas, con nuestra amiga Mar de León. Y bueno, continuemos con